Hola, vamos a tratar el tema de las figuras intermedias entre los derechos reales y los derechos de crédito o los derechos obligacionales. Hemos visto cómo en muchas ocasiones se presentan grandes diferencias entre los derechos reales y los derechos personales. Vemos también cómo existen algunas vinculaciones entre uno y otro. Pero resulta ser que existen ciertas figuras que se consideran que no son ni reales, pero tampoco son personales. Lo que se conocen como las figuras intermedias. Las figuras intermedias, que son esos derechos que participan de las mismas, o en un mismo momento participan de características de los derechos reales y de los derechos obligacionales. Sobre todo, y vamos a ver ahora ejemplos puntuales, surgen en la Edad Media y muy influenciados por el derecho canónico. La doctrina, y digo aquí la doctrina en su gran mayoría, pero dependiendo del autor lo ven diferente, pero su gran mayoría admiten dos grandes categorías de figuras intermedias. Lo que se conoce como los derechos de crédito con trascendencia real, ojo lo que estoy diciendo, derechos de crédito que tienen una trascendencia real, el ejemplo es el jus ad rem, y los derechos reales con contenido obligacional. Entonces, el primer caso son derechos personales que tienen trascendencia real. El segundo caso son más bien reales que tienen un contenido obligacional. ¿Qué son los derechos reales? In facendo, las obligaciones propter rem y las cargas reales. Previo a ver cada uno de estos, sí me interesa resaltar que estas categorías de figuras intermedias y que estos casos de figuras intermedias, independientemente cada una, son consideradas figuras intermedias por la doctrina y que seremos nosotros mismos los que tenemos que determinar, considerar como abogados, como estudiantes, como juristas, si realmente es una figura intermedia o más bien estamos ante un ejemplo de derecho personal o ante un ejemplo de derecho real. Veamos cada uno de ellos. El jus ad rem. El jus ad rem es considerado como un derecho futuro a la cosa. O sea, que existe una cosa y que hay una persona, un sujeto, que eventualmente va a tener derecho a esa cosa. Esta figura se presenta inicialmente en la Edad Media, cuando el señor feudal concede a su vasallo o a sus vasallos, pero digamos en un caso específico, el señor feudal en relación con su vasallo, le concede el uso y disfrute de bienes. Entonces, se tiene el derecho por parte del vasallo desde el momento en que se le otorga la investidura formal o simbólica, pero hasta tanto no se realicen ciertas formalidades, y entre esas el entrar a posesión del bien, lo que el vasallo en realidad tiene es un derecho futuro a la cosa. Ese derecho futuro a la cosa es lo que se conoce como un jus ad rem. Es un derecho futuro a la cosa el cual se debe respetar, pero no se tiene la cosa, no se ha entrado en posesión de la cosa. En el momento entonces que se cumplen los formalismos,
y el vasallo entra en posesión del bien, adquiere lo que se conoce como un jus in re. Entonces vean la diferencia. Un jus ad rem es el derecho futuro a la cosa. El jus in re es el derecho en la cosa, o sea, el derecho real que se tiene sobre la cosa. También durante la Edad Media y posterior a la Edad Media, esta figura del jus ad rem se presentó cuando los clérigos, con base en el derecho canónico, y especialmente, hablemos a partir del siglo XII, recibían determinados bienes para su beneficio. Pero estaba supeditado a que el obispo hiciera efectivo ese beneficio. Entonces, en el interín, ¿verdad?, mientras se le había otorgado el beneficio, pero no había entrado en posesión, lo que había era un derecho a la cosa, un derecho futuro a la cosa, el cual se formaliza posteriormente con la venia del señor obispo. Ya hoy día podemos decir que algunos autores consideran que es un derecho real en vías de concreción. Por eso lo que veíamos al principio, de que se iba a transformar o se iba a convertir o que iba a tener una trascendencia real. Algunos autores entonces dicen es un derecho real que no es derecho real todavía, pero que está en las vías de concreción. Y que además tiene tal fuerza que casi que puede distinguirse ya como un derecho a la cosa. Debo resaltar que en la actualidad la mayoría de la doctrina no admite ese género, llamémoslo, intermedio, ¿verdad? Y en este sentido pueden consultar, por ejemplo, a Jorge Musto en el libro Derechos Reales, tomo 1, pueden consultar a Díez Picasso en el sistema de derecho civil, a Puig Brutot. Estos autores consideran que no puede existir un género intermedio de esta categoría. Y entonces consideran que no se admiten los jus ad rem, porque más bien eso se asemeja más a un derecho personal. Derecho personal que a lo que responde es, y esto es importante tenerlo claro, a una expectativa de derecho. ¿Ok? Entonces, es una suerte de vocación de derecho real, como lo indica Gatti, Edmundo Gatti, en su libro de Derecho Civil, Derechos Reales, Derechos Reales, como se llama. Una suerte de vocación de derecho real, porque es una expectativa de derecho que implica una protección cuando aún todavía no se han cumplido todas las exigencias legales para que se pueda tener el derecho real. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que se conoce como los asientos registrales de anotaciones preventivas. Por ejemplo, procesos de inscripción o anotaciones de embargo. En otras palabras, en palabras sencillas, los embargos dan una protección provisional a un derecho de crédito que pretende ser un derecho real. ¿Y por qué pretende ser un derecho real? Porque habrá una compraventa en un proceso, a propósito de un proceso de remate, habrá una compraventa en proceso de inscripción registral. De manera que el embargo puede ser considerado como una expectativa de derecho a efectos de la adquisición de un derecho real. Por supuesto que entonces tiene mucha fuerza, ¿verdad?,
mucha fuerza, por lo que se considera que no es meramente obligacional, porque la obligación es aquella deuda que había, o sea, el cumplimiento de el poder cobrarla, pero todavía no es un derecho real, porque no se ha adquirido el bien en el remate. Es una expectativa de derecho. Entonces podríamos resumir diciendo que el jus ad rem es una expectativa de derecho, que la gran mayoría de la doctrina no admite al jus ad rem como figura intermedia y más bien determinan que se asemeja más al derecho personal, siempre como expectativa de derecho. Por otro lado, tenemos los derechos reales in faciendo. Los derechos reales in faciendo son derechos reales en donde el titular puede exigir a un sujeto pasivo determinado que realice una actividad. Por eso se llama in faciendo. Esto es que haga algo, un facere, un comportamiento positivo, un hacer. Un ejemplo muy claro es el de las servidumbres. El tema de servidumbres también lo analizaremos o se analiza en otra clase. Pero, por ejemplo, el titular de un fondo dominante, o sea, el fondo del cual se sirve de otro, además de las facultades que le da su derecho real, puede exigir un determinado comportamiento de hacer o no hacer algo al titular del fondo sirviente. Ejemplo, existe una servidumbre de paso por la finca de A hacia la finca de B. Bueno, además del derecho de pasar, que es precisamente la servidumbre, que son pues, precisamente las facultades del derecho real, se puede exigir un determinado comportamiento, evidentemente si se han puesto de acuerdo, de hacer o no hacer algo. Por ejemplo, de abrir y cerrar el portón, de limpiar la calle, etc. O sea, que se considera que hay un facere, un tener que hacer algo. Este también proviene del régimen feudal o de los primeros conceptos de derechos reales del régimen feudal, donde se ponen de lado pasivo del derecho algunas prestaciones positivas, un infacendo, las cuales eran verdaderas cargas sobre los vasallos. Entonces, lo que pasaba es que los vasallos debían soportar como contenido del derecho que gozaban los señores feudales a los que beneficiaban. O sea, tenían que hacer algo. Por supuesto que también los derechos reales in faciendo no necesariamente son los más aceptados. Si se considera la existencia de derechos reales in faciendo, podríamos estar ante un contrasentido. Esto porque a través de él se admitiría un derecho real, pero con un contenido de derecho personal. Y esto incluso traería una contradicción terminológica. O es real o es personal. O es una cosa mezclada. La gran parte de la doctrina desecha la posibilidad de considerarlos ni siquiera una categoría intermedia, ni siquiera una figura intermedia entre derechos reales y personales. Y más bien consideran que por un lado está el derecho real y que
pueden existir relaciones obligacionales que tengan que ver con el derecho real, que se exijan a propósito del derecho real, pero no que exista la figura intermedia. En este sentido, también les recomiendo que lean a Edmundo Gatti en el libro El Derecho Real, pero también lo pueden encontrar en cualquier tratado de derecho civil y especialmente en cualquier tratado de derechos reales. Luego tenemos las obligaciones propter rem. Se tiene una obligación por ser titular de un derecho real. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona está obligada a hacer algo o dejar de hacer algo en razón de su vínculo con una cosa. De manera tal, pues, que son obligaciones que corresponden a un sujeto, pero a ese sujeto por su relación con la cosa. Y por tanto se da exclusivamente en la medida de que esa relación subsista. Mientras haya relación del sujeto con el objeto, este sujeto va a tener una obligación. El hecho de ser titular real deviene en estar obligado a cumplir una determinada prestación a otra persona, incluso a otra persona física o jurídica. Y podemos incluso decir que no en todos los casos, pero en algunos que la ley autoriza, ese titular de la cosa podría en determinados casos librarse de la obligación si hace abandono de la cosa. Particularmente a mí no me gusta mucho el cuento del abandono de la cosa, porque si se abandona una cosa, hay un tratamiento jurídico especial para el abandono de cosas, que no necesariamente se va a aplicar en los casos de incumplimiento de obligaciones por ser propietario o tener una relación real con un bien. Importante resaltar que cuando se transmite la titularidad, o sea, la titularidad del sujeto en relación con la cosa, desaparece para el titular renunciante o cedente, el que ha transmitido o ha renunciado a la cosa, la obligación. Esto lo que nos lleva es, y quiero aquí insistir, ser muy claro, nos lleva a que se tiene la obligación por ser titular del derecho real. De manera que si yo cedo, traspaso, renuncio a ese derecho real, pues también automáticamente desaparece para mí titular esa obligación y es asumida por quien en cada momento es titular del derecho real. Entonces, si por ejemplo yo estoy obligado a pagar algo por ser titular de un derecho real y yo transmito ese derecho real a otra persona, pues ahora será esa otra persona el titular del derecho real y por tanto el obligado. Y es por esta razón que se les llama también, además de obligaciones propter rem, se le pueden conocer como obligaciones ambulatorias. En el tanto, cambian de obligado cada vez que se modifica el título o el titular del derecho real. ¿Por qué? Porque entonces la obligación se mueve como la ambulancia, pasa de un lado a otro, ¿ok? Pasa de un sujeto a otro. Es
titular y por tanto es obligado. Entonces, para poder entenderlo, les traigo los siguientes ejemplos de obligaciones propter rem. Cuotas condominales en la propiedad horizontal. Basémonos acá en la ley que se conoce en Costa Rica como la ley de propiedad en condominio. En la gran mayoría del mundo estamos hablando de propiedades horizontales. Tema lindísimo que también se aborda en otro curso. En toda propiedad en condominio, en toda propiedad horizontal, se fija, por ejemplo, una cuota condominal a pagar mensualmente. ¿Quién es el obligado? El titular del derecho real. Por ejemplo, el dueño de la propiedad. Entonces, si el dueño de la propiedad no paga, pues establece un proceso de cobro contra el dueño de la propiedad. Probablemente embargando la misma propiedad, pero contra el dueño de la propiedad. Pues bien, ¿qué pasa si ese dueño de la propiedad, si el señor A, propietario, le vende a B una propiedad que está en condominio, propiedad horizontal, una finca filial dentro de un condominio? Si A, si A tenía, si A tenía deudas, entonces ahora el deudor será B, el adquirente. De ahí la importancia, y adelanto sobre otros temas, de ahí la importancia de que cuando se transmite una finca filial en un condominio, se solicite una certificación de estar al día en las cuotas condominales. ¿Por qué? Porque la cuota condominal es una obligación propter rem, es una obligación ambulatoria, es una obligación que se tiene precisamente por ser propietario. Un segundo ejemplo, las relaciones de vecindad contenidas en los artículos 402 y siguientes del Código Civil. Existen muchas relaciones de vecindad que también se estudian en una clase especial. Pero doy un ejemplo nada más. Lo que se conoce como la obligación de pega. En muchos lugares ustedes verán que hay una pared en una casa y luego sigue otra casa y su pared está pegada una pared a la otra. Esto se denomina derecho de pega. Esa es una obligación propter rem. Es una obligación que tiene un propietario de autorizar al otro propietario para que pegue una pared con la otra pared. Este es nada más un ejemplo de varias relaciones de vecindad que contienen obligaciones propter rem. Nuevamente, los insto a que estudien el artículo 402 y siguientes del Código Civil costarricense, donde verán varios ejemplos. La medianería, artículos 386 y siguientes del Código Civil. Tema también de una clase separada, pero la medianera o la medianería también contiene obligaciones propter rem. La medianera, por ejemplo, cuando hay lo que se conoce como una pared medianera, es una pared que está exactamente en el límite de una propiedad y la otra, es una única pared y sirve de división y sirve de pared para ambas propiedades. Bueno, por ejemplo, existe la obligación de permitir la pega hacia esa pared de cada una de las casas. También los insto a que vean el artículo 486 y artículos siguientes del Código Civil costarricense. El cerramiento forzoso. Existe un instituto que se llama la acción de cerramiento
contenidas en los artículos, en el artículo 304, yo pongo acá concordantes del Código Civil, está el 302, 303 del Código Civil, que establece que todo propietario tiene el derecho de cerrar su propiedad, pero también tiene el derecho de llamar a los demás colindantes para que exista este cerramiento forzoso, o sea, para que contribuyan a cerrar a cerrar la división entre una propiedad y la otra. Entonces, cada propietario tiene una obligación propter rem de participar en el cerramiento junto con su vecino. Otro ejemplo es en las cosas perdidas. Cuando alguien se encuentra una cosa mueble perdida, tiene derecho a una recompensa, artículo 502 y concordantes del Código Civil. Por tanto, existe una obligación propter rem, que es la obligación del propietario de esa cosa perdida de dar una recompensa con base en el Código Civil a quien haya hallado o haya encontrado esa cosa perdida. Y bueno, también existen muchísimas obligaciones propter rem, muchísimas obligaciones de dar, hacer o no hacer, basadas en los límites y limitaciones al derecho de propiedad. En ese sentido, podemos ver los artículos 383 siguientes y concordantes del Código Civil, y también lo que denomino legislación conexa. Todos los códigos civiles tratan sobre límites y limitaciones a la propiedad, pero también existen algunos límites y limitaciones que se dan a propósito del ordenamiento territorial, y existe legislación entonces en cuanto a planificación urbana que va a establecer obligaciones que tiene el propietario precisamente por ser propietario. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de máximos de cobertura, frentes a calle pública, retiros, etc. Podemos entonces concluir diciendo que las obligaciones propter rem sí se han considerado a nivel de doctrina como una figura intermedia, porque es una obligación, pero que se da por el derecho real. Entonces, más bien podríamos decir que el derecho real crea la obligación. Entonces, podemos hablar realmente que es una figura intermedia. Y esto me lleva a el caso de las cargas reales. Una carga real es el derecho pasivo de los derechos reales en cuanto a lo que se conoce como impuestos a bienes inmuebles, contribuciones a la propiedad y en general al inmueble. Algunos autores incluso consideran que las cargas reales realmente son obligaciones propter rem, aunque la gran mayoría de la doctrina lo conoce por un lado las obligaciones propter rem y por otro lado las cargas reales. ¿Qué son las cargas reales entonces? La carga que tiene una propiedad por impuestos, por ejemplo, o la carga que tiene una propiedad por servidumbres, por ejemplo. Entonces, la servidumbre para el fondo sirviente es una carga que tiene, incluso a nivel doctrinario, se le conoce como una carga, como un peso, como un gravamen, como algo que incomoda, como algo que carga. ¿A qué? Al fondo sirviente. Aprovecho acá para decirles, y por supuesto, en el fondo dominante se convierte en un derecho real.
Y la otra carga real importante es todo aquello que sea impuestos contra o a propósito de la propiedad. Los impuestos territoriales o de bienes inmuebles y las contribuciones municipales a cargo del fondo, tales como recolección de basura, ornato, etc. La gran mayoría de la doctrina también ha considerado que estas cargas reales son una figura que no se determina tanto como obligación pura, porque es una obligación a propósito, o es un derecho obligacional, pero a propósito del derecho real. Muchas gracias.